Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a ustedes porque han aguantado hasta ahora y me están escuchando con un tema tan árido como No se ve, no... Pero aquí se ve, allá se ve. Sí, ese es el data que está mal. Sí, seguimos entonces, porque ya me empezaron a descontar del tiempo. Un tema como es la acidemia o la alcalemia, que no es solo acidemia o alcalemia, sino que es extrema. Por definición, sabemos que, o por consenso en general, se acepta que los pH severos, para hablar de trastornos ácido-base severos, son 7.2 y 7.5, porque después de eso, sobrepasando esos niveles, empiezan a haber efectos adversos que son serios. Y de encontrar una definición de extremo es difícil, sin embargo, también un poco por consenso se estima que sobre 7.6 o bajo 7.1 el trastorno es extremo o muy severo porque los pacientes empiezan a morir después de esas alteraciones. Sin embargo, existen casos en los cuales hay casos reportados con pH de 7.5, como este, por ejemplo, de un paciente que hizo un profundo shock hemorrágico, que tuvo que operarse, recibió muchos medicamentos, muchas drogas vasoactivas, llegó con 6.5 de pH y finalmente vivió. Ahora, ¿cómo vivió si el paciente tenía 6.5 pH? Es porque uno pudiera pensar de que el pH marca la mortalidad, pero en realidad es la causa de lo que llevó al paciente a tener ese pH. De hecho, a todos yo creo que les ha tocado manejar a lo mejor algún paciente con cetoacidosis diabética con pH muy bajos, bajo 7, y el paciente en realidad con tratamiento específico le va muy bien. Versus un paciente que tenga una isquemia mesentérica y que hace una acidosis, a ese paciente en general le va muy mal. Tiene que ver un poco con el diagnóstico. Y eso a su vez se relaciona con que la acidemia en ciertos rangos pudiera uno considerarla incluso como algo beneficioso, un poco fisiológica. La curva de la hemoglobina se disocia un poco a la derecha, se hace menos afín por el oxígeno y entrega mucho más oxígeno a los tejidos. Piensen en lo normal, en lo fisiológico. Una persona corre, hay acidosis regional en un músculo porque hay metabolismo anaerobio, hay vasodilatación, aumenta el flujo, aumenta el oxígeno y el músculo sobrevive, digamos. Eso parece ser fisiológico. Hasta ciertos pH eso es aceptable y pudiera ser beneficioso para el miocardio, hay liberación de calcio iónico, eso mejora un poco la contractilidad, pero cuando se va al chancho de la acidemia empiezan a haber cosas muy deleterias y son francamente malas y los pacientes terminan muriéndose porque ha sobrepasado ese umbral de beneficio. Y eso es progresivo. De hecho, cuando empieza a haber acidemia, empiezan a haber intercambios de canales, empieza a llenarse la célula de sodio, empieza a depolarizarse, y eso parece ser beneficioso, pero en la medida en que el pH empieza a caer cada vez más, empiezan a abrirse canales o a generarse vías metabólicas que son francamente anormales y que llevan directamente a la injuria celular. Ahora, desde el punto de vista clínico, lo que nosotros habitualmente vemos en los pacientes que tienen acidosis extrema es hipotensión. Eso es probablemente lo que nosotros detectamos como una manifestación clínica habitual, y esto es un ejemplo que ustedes pueden ver a ratitas en ese lado que se les pasa ácido clorhídrico, baja el pH, y en la medida en que el pH baja, también baja la presión. O sea, eso es un ejemplo conocido. Pasa por varias razones, pero probablemente el evento fisiológico más claro de por qué eso ocurre es porque en presencia de acidemia o algún otro trastorno relacionado con aquello, por ejemplo, que no hay ATP porque no hay flujo, o se libera lactato porque tampoco hay oxígeno, en esos casos los canales de potasio ATPasa dependiente, porque hay muchos canales de potasio, los ATPasa dependientes, que en realidad son dependientes de ADP, porque la falta de ADP hace que haya ADP, y eso hace que el potasio salga de la célula. Sale, depolariza la célula, y al depolarizarla los canales de calcio se cierran, y en un evento fisiológico con alteraciones leves del pH eso puede ser beneficioso, hay vasodilatación, hay mayor flujo. Pero si esto es persistente, severo, probablemente eso hace que haya vasoplegia, y es la razón por la cual ustedes ven que un paciente muy acidótico no responde ni siquiera a catecolamina. Uno tiene que corregir el pH primero y luego de eso mejora la hemodinamia teóricamente, ¿no? Así que parece razonable que en un paciente como eso uno dice bicarbonato entonces porque está súper grave, corrijamos esto porque si no se muere. Pero la verdad es que depende un poco de varias cosas. Lo primero y más obvio es que todos los que han hecho algún análisis ácido-base, este es un ejemplo de cómo hacerlo, digamos, que es el método de Boston, pero uno cuando llega a cierto punto dice esta cuestión es por ganancia de ácidos o por pérdida de base. Obviamente si es por pérdida de base parece como razonable ponerle base. Sin embargo, tradicionalmente nos enseñan que en los pacientes que tienen un pH muy, muy extremo, menos de 7.1 por definición, hay que colocarle bicarbonato igual porque es muy grave. Si el paciente tiene un GAP alto, es por ganancia de ácido,
y no tiene un pH tan extremo, es mejor buscar la causa de base y eventualmente dializar si es que hay algún ácido que yo pudiera remover por diálisis, ¿verdad? Así que hay cierta discusión, y cuando uno pone a discutir a los internistas con los nefrólogos, hay discrepancias, y son dos especialidades que se topan un poco en el manejo de esto. Uno hace una encuesta, por ejemplo, y ve que los nefrólogos son mucho más fáciles de indicar bicarbonato en acidemias extremas, independiente de que sea por GAP normal, por ejemplo, como esta acidosis con GAP alto, como esta acidosis por ácido orgánico, que es cetoacidosis. Si el pH es muy extremo, el nefrólogo tiende a dar más bicarbonato, el intensivista no tanto, tiende a manejar más la enfermedad basal. Pero sí hay consenso en que parece que ellos consideren que 7.1 es como el lugar en el que hay que dejar bicarbonato. O sea, bajo eso ya como que todos dejan bicarbonato, ¿de acuerdo? Independiente de la causa. Y también hay consenso en que si la acidemia con GAP normal, es decir, por pérdida de base, parece lógico para todos que hay que aportar base. Y esa base en la práctica es bicarbonato. Existen otro tipo de bases que no hay en Chile, hay algunas que hay, pero que se asocian a efectos secundarios y son poco disponibles. Así que el bicarbonato es nuestra herramienta. El problema del bicarbonato es que tiene cosas buenas, cosas malas y cosas feas. Una cosa mala del bicarbonato es que en pacientes con GAP alto, con ganancia de ácidos y muy extremo, uno trata de dejar bicarbonato, pero cuando trata la enfermedad de base, todos esos ácidos extra, como los cetoácidos o los lactatos, se van a metabolizar, esos ácidos orgánicos se metabolizan a bicarbonato después, pasan por el hígado y gano excesivamente base. Por lo tanto, parece razonable tratar la enfermedad puntual. Y por otro lado, cuando uno busca estudios respecto a outcomes importantes como mortalidad, como presión arterial, gasto cardíaco, estadio hospitalaria, UCI, etcétera, no hay ningún cambio. O sea, dejar bicarbonato no, la verdad es que parece razonable ingresarlo luego a una unidad de paciente crítico o tratarlo en la unidad que pueda con su enfermedad puntual. En otros casos es distinto, si ahí aparecen las cosas buenas del bicarbonato, por ejemplo, en intoxicación por salicilatos, que lo lógico es dializar porque es dializable, pero hay pacientes que no tienen acceso a diálisis o que no tengo la diálisis hasta el día siguiente, etcétera. Ahí el bicarbonato hay algún rol positivo, por ejemplo, es capaz de bloquear estos ácidos orgánicos no disociados y por otro lado alcaliniza la orina y eso permite eliminar un poco el ácido salicílico también, digamos. Ahí podría ser como útil. Y por otro lado, como ya les dije, hay consenso claro en que si es por pérdida de bases o el pH extremadamente bajo, parece razonable usarlo y por otro lado es como fácil de usar. O sea, indicarlo no es tan complejo, uno se aprende un par de fórmulas, un poco sabe que bicarbonato tiene en su hospital y puede usarlo. Ahora, lo feo del bicarbonato es que en realidad, como todo medicamento, tiene efectos adversos y muchas veces uno está preocupado de corregir el pH, pero se olvida un poco de estas cosas fisiológicas que el bicarbonato hace que no son tan buenas. Por ejemplo, cuando uno coloca bicarbonato, ese bicarbonato se une a protones y si esa reacción es catalizada por anhidrasa carbónica, se transforma en CO2 y agua, y ese CO2, si por ejemplo yo tuviera hipoventilación en una persona que está todavía no intubada o que tenga un BT muy chiquitito, ese CO2 difunde por la célula y empieza a haber acidosis intracelular. ¿De acuerdo? Y eso es reconocido y es especialmente en algunos pacientes críticos más importante que en otros. Por lo tanto, colocar mucha base a bicarbonato es deleterio, aumenta el CO2 intracelular. Por otro lado, los bicarbonatos, si uno no lo prepara isotónico y usa el 2/3, eso es hipertónico y aumenta la carga osmótica, aumenta los fluidos, aumenta la carga de sodio porque es bicarbonato de sodio. Y deshacerse de eso una vez que ya corrigió la enfermedad puntual es complejo. Por otro lado, el aporte de bicarbonato puntualmente estimula a la fosfofructoquinasa y eso hace que aumente la producción de ácidos orgánicos como una cosa refleja. Uno pone bases, pero esa base a la vez hace que se produzca lactato y cetoácidos, por ejemplo. Entonces estoy un poco produciendo constantemente ácidos pese a colocar bases. Y por otro lado, si yo cambio bruscamente el pH, y eso en general es bien conocido, la albúmina se hace muy afín por el calcio, vira el pH, y el calcio iónico baja y ahí caía la contractilidad, enfermedad cardiovascular, tetania inclusive. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene problemas. Así que algunos tips para usarlo que yo pudiera recomendarles en casos extremos es primero trate de usarlo en infusión, no en bolos, no en base a puros bolos, porque en general los bolos, que son más hipertónicos y tienen más carga de bicarbonato, son los que se asocian a mayor aumento del CO2. En el segundo cuadro ustedes ven en la línea roja ese CO2 que va a difundir a la célula y que ocurre cuando uno pasa bolos. En cambio, la línea verde es lo que ocurre cuando uno pasa una infusión lenta. Corrige el pH más lento, se demora un poco más, pero el CO2 no aumenta tanto y no aumenta la acidosis intracelular, que puede ser potencialmente dañina para la propia célula y va a dar disfunción orgánica de todas formas. ¿De acuerdo? Otro tip que uno pudiera dar es que no hay que fijarse una meta tan ambiciosa en la corrección. Uno debiera colocar bases, pero llegar a 7.1 nomás de pH no es necesario, seguir insistiendo en el aporte de bases por todos los efectos secundarios que conversamos. Y eso tiene que ver con que en distintos estudios de pacientes recontra graves con pH muy, muy bajo,
cuando llegan a 7.1 de pH, la sobrevida se equipara a un paciente que tenía pH cercano a 7.4. Bajo 7.1 las mortalidades son muy altas. Así que parece como un rango seguro, y eso tiene que ver a su vez con que los efectos cardiovasculares de la acidemia se corrigen sobre 7.1. Llegando a 7.1, trabajo ventricular izquierdo mejora. Aquí un ejemplo de un estudio donde yo acidifico a un animalito y eso hace que el trabajo del ventrículo izquierdo caiga, pero cuando yo le pongo bases el trabajo mejora y ese rango está dado en 7.1. Así que parece como un rango seguro, tanto en lo experimental como en lo clínico. Otro tipo importante es lo que ya les mencioné antes. Antes de corregir una acidemia muy extrema, aporte calcio. Porque efectivamente el calcio se mueve con los cambios de pH y eso pudiera ser clínicamente relevante. Si yo tengo un pH muy bajo, el calcio iónico va a estar muy aumentado y eso mantiene la contractilidad hasta cierto punto. Si yo aporto bases y cambio rápidamente el pH, el calcio vuelve a unirse a la albúmina y puede haber tetania o caída del gasto cardíaco porque deja de haber calcio iónico, que es el que es efectivo, particularmente para el corazón. ¿De acuerdo? Y lo otro, y esto es una cosa un poco menos conocida, pero probablemente intuitiva para todos, es que cuando hay una acidemia muy extrema y uno hace cálculos para ver el bicarbonato target que yo quiero llegar, entonces yo digo yo quiero llegar a 16 de bicarbonato, por poner un ejemplo. Entonces me da tantos miliequivalentes, yo aporto esos miliequivalentes, controlo los gases y el pH de 6.9 queda en 7.1. No en más, digamos, o el bicarbonato no llegó a 16 como yo pensaba. Eso ocurre porque existe este espacio virtual de distribución del bicarbonato. El bicarbonato en realidad no se distribuye exclusivamente en el plasma. Imagínense el siguiente escenario. Un paciente está extremadamente acidótico y todos los elementos intersticiales, plasmáticos e intracelulares están tratando de tapar esos ácidos. ¿De acuerdo? Yo coloco bicarbonato, y lo que hace el bicarbonato es viajar en los distintos compartimentos y va a ir a tamponar estos ácidos que han sido tamponados por otros elementos dentro de la célula o en el intersticio. Entonces el bicarbonato que yo pienso que va a quedar solo en el intravascular y va a corregir el nivel plasmático no va a ser así, se va a pasar a los otros compartimentos y va a ir a tamponar lo que la célula está con dificultad tratando de hacer. Entonces lo que me va a quedar en el intravascular es re poco. ¿De acuerdo? Esos espacios intersticiales intracelulares o esos protones en los cuales atrapan bicarbonato se les llama espacio virtual. Y esta fórmula que uno tradicionalmente ocupa para calcular bicarbonato incluye este espacio virtual, que es como distribución del bicarbonato, que es ese espacio en litros que uno multiplica, ¿no es cierto?, por esta diferencia de bicarbonato, y uno puede ver en los libros que varía un poco el número de 0,5, otros le colocan de 0,506, de 0,508, incluso de 0,51, dependiendo de la severidad de la acidemia. Y es por lo que les explico, cuando uno pudiera calcular ese espacio, existen fórmulas para ello y uno si quisiera hacerlo, lo puede hacer, existe esa fórmula ahí, pero es poco práctica. Y efectivamente lo que traduce es esta curva de movimiento del bicarbonato, en el cual uno ve que en acidemias más severas, lo que ocurre es que voy a necesitar mucho más bicarbonato para corregir, obviamente, el nivel plasmático, digamos. ¿De acuerdo? Entonces uno pudiera usar un nivel de distribución más alto, es decir, en vez de 0,5 voy a multiplicar por 1 porque el bicarbonato plasmático es 5. Así que el espacio virtual de distribución es muy alto, es casi cercano a 100%. ¿De acuerdo? Ahora, eso no es recomendable porque el aporte de bicarbonato va a ser excesivo y todos los efectos secundarios del bicarbonato se van a multiplicar. Es mucho más razonable usar el 0,5, que es la distribución más baja, e ir controlando pH y bicarbonato cada 2 horas. Y voy aportando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Eso me evita más efectos secundarios. Finalmente, cuando el bicarbonato no me sirve y ya no tengo qué hacer con el paciente, lo que me queda es dializarlo. Y particularmente la diálisis en estos casos está indicada cuando hay intoxicación por metformina o por alcoholes porque son dializables, o porque hay claramente refractariedad a cualquier otra terapia que yo he intentado. Pero esto tiene algunos también bemoles, no es tan simple como llegar a idealizar. Hay algunas como consideraciones que uno debiera tener. La primera de ellas es que, como les comentaba, si yo dializo a alguien y le aporto mucho bicarbonato, va a producir acidosis intracelular porque el cambio es muy brusco y el CO2 difunde dentro de la célula. Ustedes pueden ver ese ejemplo, en el periodo de hemodiálisis el bicarbonato sube, pero también sube mucho la CO2. ¿De acuerdo? Y eso pasa a la célula y eso genera efectos negativos, especialmente neurocríticos, por ejemplo. Otro aspecto a considerar es que uno pudiera usar otra base. De hecho, en términos súper teóricos, la CO2 pudiera removerse por diálisis y eso es bastante lineal con el ultrafiltrado. Pero no ocurre porque cuando yo aporto bicarbonato, produzco CO2 y por tanto se mantiene el nivel. Pero hay experimentos donde se ha cambiado la base bicarbonato por otra, por ejemplo, hidróxido de sodio, en unos ejemplos en ovejas. Entonces yo lo que hago es usar esa base en el dializado en vez de bicarbonato y lo que se observa es que el CO2 se remueve por diálisis, ¿de acuerdo? Porque no lo estoy produciendo activamente. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no hacemos eso en todos los pacientes? Porque el hidróxido de sodio produce hemólisis rápidamente, entonces no es una cosa que se puede hacer en la práctica clínica. Pero con esto les refuerzo que el bicarbonato no es tan bueno como uno pudiera pensar, no es llegar y aportar base, digamos.
Lo otro que es importante es que si uno tiene una acidemia realmente extrema en un paciente muy, muy grave, uno debiera tratar de hacer esto lo más largo posible, y eso significa hacer una terapia de reemplazo renal continua, porque cuando uno hace terapias intermitentes, como ustedes ven en los puntos azules, el bicarbonato baila de arriba a abajo porque rebota cada vez que yo lo saco de diálisis y vuelve a subir a niveles muy, muy altos durante la terapia intermitente. En cambio, la hemofiltración yo pudiera mantener los niveles de bicarbonato mucho más estables, y eso se asocia a menor acidosis intracelular también. Y finalmente, si uno tiene el peor paciente del mundo, que lo dializo, le coloco todo y el paciente sigue acidótico porque a lo mejor tiene una PCO2 muy alta, lo que uno puede hacer es combinar terapia. Y en esa línea existen máquinas donde uno pudiera agregar, por ejemplo, una membrana de oxigenación al filtro de hemodiálisis o en filtro de hemofiltración y sacar CO2 por un lado y sacar protones por otro. Lo que en la práctica clínica, por lo menos nosotros hacemos en mi hospital, es hacer remoción extracorpórea de CO2 en pacientes muy, muy graves con la misma máquina que hacemos ECMO. Entonces, por un lado, estamos removiendo protones y aportando bicarbonato, ¿cierto? Eso es la hemofiltración continua. Y por otro lado, la membrana oxigenadora saca CO2. ¿De acuerdo? Eso es lo mejor terapia que pudiéramos otorgarle a alguien que esté realmente grave con mucha, mucha acidemia. Y por otro lado, la siempre menospreciada alcalemia. Extremo, hablamos de 7,6, pero hay pacientes con 7,9 como este, que el paciente no tenía diuresis porque se dializaba y estuvo vomitando 3 meses porque tenía una estenosis pilórica y nadie lo pescaba mucho en la urgencia, hasta que llegó un día con 7,9 de pH, una tremenda alcalemia y con síncope, digamos. Las alcalemias son más frecuentes de lo que uno piensa. Cuando se han hecho estudios de los pH alterados en hospitales, uno encuentra que alcanzan un 50% de los trastornos ácido-base, pero son siempre muy leves y se corrigen solas. Pero cuando son muy severas, se asocia a una mortalidad muy alta, tan alta como un 50%, digamos, más de 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y más alta cuando son mixtas, digamos, porque es obvio, traducen un trastorno mucho más grave. Y eso es porque efectivamente es menos. No hay nada beneficioso en la alcalemia. Digamos, en la acidemia puede haber algo fisiológico. La alcalemia es un trastorno francamente patológico porque no debiera ocurrir. Una carga de álcali y el riñón debiera deshacerse de eso. La curva de la hemoglobina se disocia a la derecha y se hace muy afín por el oxígeno. Eso significa que está llena de oxígeno, pero no entrega nada a los tejidos. Los tejidos sufren de hipoxia, no reciben oxígeno. Y por otro lado, al revés de lo que les mostré anteriormente, los aumentos de pH hacen que los canales de potasio se cierren, no salgan cargas positivas por fuera, y por lo tanto los canales de calcio se mantienen más abiertos. Eso significa que entra calcio por cualquier estímulo, como cualquier catocolamina, y eso produce vasoconstricción intensa. Entonces, por una parte tenemos una hemoglobina que no suelta oxígeno, tejidos sufren sin oxígeno, y por otro lado vasoconstricción intensa por la alcalemia. Y eso es la razón por la cual se producen todas estas líneas de efectos secundarios que uno lee habitualmente en las alcalemias, que uno pesca poco porque como que ve pocas alcalemias, pero se asocian a trastornos muy severos, particularmente por hipoxia y por vasoconstricción. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es tan patológico? Porque, como yo les comentaba, el bicarbonato debiera deshacerse el riñón de él. Para que produzca una alcalemia como enosológica, una alcalemia severa, tiene que haber algo que genere esta alcalemia y algo que la mantenga. Entonces tiene que haber un proceso francamente patológico. Dos cosas, uno que inicie la alcalemia y otro trastorno que se mantenga para no poder corregir esta alcalemia. Tradicionalmente, en los tratamientos de las alcalemias que se propone que en general lo que uno debiera hacer es el diagnóstico diferencial entre aquellas alcalemias que son sensibles al cloro o a la sal, sensibles a la sal, o que tienen que ver con que los pacientes están más bien deshidratados, que es la causa más frecuente de alcalemia, contracción del volumen extracelular. ¿De acuerdo? Y esos tienen cloro bajo en la orina. Lo que uno debiera hacer ahí es pasar mucho fluido y recuperar el volumen extracelular, especialmente aportando cloro, que es el suero salino, digamos, ¿verdad? Ahora, si la alcalemia es porque hay un exceso de mineralocorticoides, es decir, no hay contracción del BEC, el cloro va a estar aumentado, y en esos casos lo que uno debiera es tratar específicamente ese exceso de mineralocorticoides. Un hiperaldosteronismo primario, un síndrome de Liel, etc. ¿De acuerdo? Uno debiera tratarlo puntualmente. Pero poco se habla de qué hacer cuando no tengo cómo bajar el pH, porque está excesivamente alto o extremo. La verdad es que cuando uno da una recomendación, uno encuentra que el aporte de estos brebajes especiales de ácido se reserva para aquellos pacientes que ya tienen un problema grave con el pH. Por ejemplo, tiene un síndrome coronario agudo o tienen alto riesgo, entonces se produce vasoconstricción, hipoxia, se infarta y se muere. O tiene un EPO que ya tiene una PCO2 alta, o por ejemplo tiene función cerebral, entonces la vasoconstricción cerebral los pudiera llevar a algo más complicado y hacer edema cerebral, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los tratamientos que clásicamente uno se le viene a la mente es usar, por ejemplo, acetazolamida, porque la acetazolamida bota bicarbonato. Y de hecho lo hace por vía intravenosa o por vía oral. Sin embargo, tengo que tener un buen riñón que me permita botar bicarbonato, y por otro lado se demora desde un día para adelante en empezar a eliminar una cantidad de bicarbonato que me permita bajar el pH. Así que en alcalemias extremas no es lo que uno hace habitualmente, lo intenta, pero no siempre le funciona.
lo que parece más razonable es dializar. El problema de dializar es que las máquinas de diálisis en general están seteadas con unos niveles de bicarbonato que siempre son altos, porque la idea es aportar base. Entonces lo que uno más puede bajar es hasta 30. Y el problema es que con eso no logra un gran gradiente de bicarbonato. Y cuando uno mira curvas de corrección de alcalemias severas con diálisis, uno ve que baja, pero me demoro varias horas, incluso días, en lograr una meta de bicarbonato, porque rebota este bicarbonato y no logro arrastrar tanto. Y por otro lado, lo que uno pudiera hacer es hacer una hemofiltración. La hemofiltración es distinto porque por convección yo saco lo que encuentro en el plasma, digamos, y yo pudiera reponer en vez de bicarbonato una solución libre de bicarbonato, que pudiera tener cloro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, así saco una base y repongo ese anión con cloro y con eso corrijo el problema. Y de hecho, las curvas de corrección de alcalemias por hemofiltración son mucho más distintas, de hecho, son mucho más pausadas y yo logro efectivamente quedarme en ese nivel de bicarbonato. Y si nada de eso me funciona, existen estos brebajes de ácidos que uno pudiera preparar, que básicamente el ácido clorhídrico es el más descrito desde pacientes quirúrgicos, en realidad los cirujanos lo describieron, así que eso ya genera un poco de duda de que la cosa sirve. Pero están descritos, ahora uno lo ocupa cada vez menos, yo no lo he ocupado nunca y pregunté en mi hospital cómo prepararlo y la verdad es que es relativamente complejo. Se reserva alcalemias muy severas en los cuales yo no puedo hacer diálisis, por ejemplo, por distintas razones, o porque es muy refractaria a todo. Y en esos casos tengo que preparar esta solución de ácido clorhídrico al 0,1 normal y pasarlo por central, muy vigilado, que no vaya a haber extravasación por la necrosis y todo, y efectivamente eso baja los niveles de pH y el bicarbonato efectivamente baja, así que es muy, muy útil. Ahora, si nada de eso funciona, les sugiero que ocupen el comodín telefónico, llamen al nefrólogo de su hospital y entre dos cabezas pensaremos, digamos. Muchas gracias.